¿Alguna vez han pensado que las palabras que usamos cada día tienen poderes secretos? Poderes para construir mundos, unir comunidades o incluso para hacer que algunas personas se sientan invisibles. Bienvenidas y bienvenidos a El lenguaje y sus superpoderes, el espacio donde descubrimos cómo las palabras dan forma a nuestra realidad. Espera. ¿Estás diciendo que las palabras tienen poder? Más poderosos que cualquier superpoder, Daniela. Mientras los superhéroes salvan el mundo con fuerza física, nosotros lo construimos o lo destruimos con nuestras palabras cada día. Y hoy vamos a explorar exactamente cómo es que funciona eso, desde cómo el lenguaje crea culturas enteras hasta cómo puede reproducir desigualdades y cómo podemos usar ese poder para el bien. Y yo, la cultura, seré su guía en este viaje, porque sin lenguaje yo simplemente no existiría. Sección 1. Los 4 superpoderes del lenguaje. Empecemos por entender qué es realmente el lenguaje. Zabala Olalde nos dice que tiene 4 dimensiones fundamentales. Es biológico, psicológico, social y cultural. O sea, ¿que el lenguaje es genético o algo así? Casi. Nacemos con la capacidad cerebral para el lenguaje. Es parte de nuestra biología humana. Pero aquí está lo fascinante. Esa capacidad solo se desarrolla completamente en comunidad. Entonces necesitamos de otros para convertir ese potencial biológico en un lenguaje real. Exactamente. Y ahí entra lo psicológico. Usamos el lenguaje para pensar, para organizar nuestras ideas. ¿Se han dado cuenta que a veces no saben lo que piensan hasta que lo dicen? Sí, como cuando yo explico un problema en voz alta y de una lo entiendo. Y es en ese momento cuando el pensamiento individual se vuelve social, o sea, cuando yo nazco. Cuando ustedes comparten significados, crean cultura. Por eso es el lenguaje social y cultural. No existe en el vacío, existe entre personas, en comunidades, está cargado de significados compartidos. Sección 2. El círculo mágico, lenguaje y cultura. Profe, entonces, ¿el lenguaje y la cultura son como gemelos que no se pueden separar? Me encanta esa metáfora, Juliana. Son como 2 caras de la misma moneda. El lenguaje construye cultura al darle las herramientas para expresarse, y la cultura moldea el lenguaje llenándolo de significados específicos. ¿Y nosotros podemos ver ejemplos de esto en la vida real? Claro, piensen en la palabra sobremesa, en español. Esta, en muchas otras lenguas, no existe como palabra específica para este momento después de comer donde la familia sigue conversando. Esa palabra existe porque ese momento tiene un valor especial en ciertas culturas, mientras en otras culturas quizás valoran más la puntualidad para volver al trabajo y no necesitan una palabra para eso. Exacto. Y esto nos lleva a la hipótesis de Sapir y Whorf. El lenguaje que hablamos influye en cómo percibimos la realidad. O sea que si no conocemos una palabra para algo, ¿no vamos a poder pensarlo? No es tan extremo, pero sí es más difícil prestarle atención. Es como si nuestro lenguaje nos diera ciertos lentes para poder ver el mundo. Sección 3. El lenguaje construye la identidad. Esto me hace pensar algo. Si el lenguaje moldea cómo vemos el mundo, ¿también puede moldear cómo nos vemos a nosotros mismos? Es una pregunta brillante. Vaca Mateo nos explica que los significados lingüísticos son la fijación de nuestro conocimiento del mundo y de nosotros mismos. Es decir, a través del lenguaje no solo describimos quiénes somos, sino que nos construimos. Ay, no, ¿cómo así? Eso suena muy abstracto. Piensa en cuando te presentas. Soy Daniela, soy estudiante, soy hija. Cada una de estas etiquetas son identidades que el lenguaje te ayuda a definir y a expresar. Y yo, la cultura, soy el espejo donde ustedes se reconocen. A través de las palabras de su comunidad aprenden qué valores son importantes, qué roles existen y qué significa ser parte de ese grupo. Por eso es que resulta tan doloroso cuando no nos sentimos representados en el lenguaje. Es como si parte de nuestra identidad simplemente no fuese válida. Exactamente. El reconocimiento lingüístico es una forma de reconocimiento social. Sección 4. La arqueología del lenguaje. Pero todo esto siempre ha sido así. ¿El lenguaje siempre ha tenido todo ese poder? Hagamos un viaje en el tiempo. Según Harari, con cada revolución humana, el lenguaje fue adquiriendo nuevos poderes. En la revolución agrícola, por ejemplo... Recuerdo esos tiempos, cuando los humanos se volvieron sedentarios, necesitaron nuevas palabras para medir tierras, para organizar cosechas, para establecer normas de propiedad. Y es así como el lenguaje empezó a utilizarse no solo con fines comunicativos, sino también para organizar las nuevas sociedades más complejas. Exactamente.
Con el tiempo, algunas lenguas se volvieron oficiales. Se organizaron en gobiernos, en escuelas, para las leyes, mientras que otras se marginaron. O sea que el lenguaje también tiene relaciones de poder y dominación cultural. Desafortunadamente así es, y esa historia sigue afectando cómo nos comunicamos hoy en día. Sección 5. El lado oscuro del lenguaje. Esto me genera una pregunta un tanto incómoda. Si el lenguaje es tan poderoso, ¿cómo puede llegar a hacernos daño? Fairclough lo explica claramente. El discurso es un lugar donde se ejercen y se negocian relaciones de poder, donde algunas voces se amplifican y otras se ven silenciadas. ¿Como el dominio del inglés en el mundo? Perfecto ejemplo. El inglés no es mejor que otros idiomas, pero se volvió global por razones históricas de poder político y económico. Y esto tiene consecuencias muy reales. Personas brillantes pueden ser ignoradas porque no hablan inglés, o culturas enteras ven cómo sus lenguas maternas desaparecen. Pero Kanagaraja dice que no somos víctimas pasivas, ¿verdad? Que podemos igualmente resistirnos a esto. Sí, las comunidades reinterpretan el inglés, lo mezclan con sus lenguas, crean nuevas formas de expresión. Es lo que llamamos translanguaging. Sección 6. La ginopia del lenguaje. Lo que los ojos no ven. Profe, y hablando de exclusiones, ¿por qué a veces me siento ignorada cuando escucho todos o los hombres para referirse a grupos mixtos? Tienes razón en sentirte así. Esto tiene un nombre. Ginopia. Es la incapacidad de ver, o en este caso nombrar, lo femenino y otras identidades. Como cuando Protágoras dijo, el hombre es la medida de todas las cosas, refiriéndose a la humanidad, pero se tradujo como si solo los varones fuesen los importantes. Y este no es solo un problema antiguo. Frases como los hombres no lloran o jefe de familia siguen reproduciendo estereotipos hasta hoy en día. Y el problema no es solo semántico. Cuando ciertas identidades no son nombradas, es más fácil que sean ignoradas en políticas públicas, en presupuestos o en derechos. O sea que nombrar adecuadamente es el primer paso para ser visible y hacer visible es el primer paso para valorar. No podrías haberlo dicho mejor. Sección 7. Lenguaje inclusivo. Más que moda. Entonces, el lenguaje inclusivo no es solo una moda, como dicen algunos, ¿verdad? Para nada. Es una respuesta consciente a exclusiones históricas. Como dice de Miguel, hay debates válidos sobre cómo implementarlo, pero la necesidad de inclusión es real. Pero yo he escuchado que el lenguaje inclusivo va contra la gramática. Aquí hay que recordar algo importante. La gramática no viene del cielo. La crean las personas que usan el lenguaje y como la sociedad cambia, la gramática también. Yo he visto nacer y morir miles de palabras y reglas gramaticales. El lenguaje que ustedes usan hoy sería irreconocible para sus antepasados de hace solo unos siglos. Esto quiere decir que el debate no debería ser si se debe cambiar el lenguaje, sino cómo debe cambiar para reflejar mejor a nuestra sociedad. Exacto. El lenguaje inclusivo busca que todas las personas se sientan representadas y valoradas. Sección 8. Conversando con quien piensa distinto. Pero, ¿cómo hablamos de esto con personas que no están de acuerdo? Por ejemplo, mi nono dice que esto del lenguaje inclusivo es una bobada. Es una pregunta importantísima. Primero, escuchemos sus preocupaciones. A veces el rechazo viene del miedo al cambio o de malentendidos. También podríamos explicar que no se trata de imponer, sino de invitar a la reflexión. Recuerden que la cultura, me construyo a través del diálogo, no desde la imposición. Podemos usar ejemplos concretos. Abuelo, cuando decimos los ciudadanos, refiriéndonos a hombres y mujeres, ¿no es como si las mujeres no fuéramos tan ciudadanas como los hombres? O explicar que el lenguaje ya ha cambiado antes, como para cuando dejamos de decir indios para decir pueblos nativos. Excelente ejemplo. Mostrar que el lenguaje evoluciona para ser más justo no es algo nuevo. Sección 9. Nuestro poder de cambio. A veces siento que estos problemas son tan grandes. ¿Qué podríamos hacer nosotras realmente? Más de lo que creen. Cada vez que eligen una palabra, están ejerciendo un micropoder. Cuando corrigen un comentario sexista, cuando usan lenguaje inclusivo, cuando eligen escuchar a quien suele ser ignorado. ¿Como ser agentes de cambio del lenguaje en la vida cotidiana? Sí, y no se trata de ser perfectas, sino de ser conscientes, de preguntarnos, ¿esta palabra excluye o incluye? ¿Respeta o hiere? Cada pequeño acto lingüístico cuenta. Ustedes no solo son usuarias pasivas del lenguaje, son creadoras activas. Entonces, nuestro superpoder está en la conciencia que ponemos en cada palabra que elegimos usar.
y el coraje para cuestionar lo establecido cuando lo establecido ya no nos representa a todos. Conclusión. Hoy hemos visto que el lenguaje es biológico, psicológico, social y cultural, que construye identidades, que tiene una historia de poder y exclusión, pero también de resistencia y de transformación. Y lo más importante, que nosotras tenemos el poder y la responsabilidad de usar el lenguaje conscientemente. Yo empiezo hoy mismo a usar todas, todes y todos como una forma de respeto, inclusión e igualdad. Y yo, la cultura, seguiré evolucionando con ustedes. Recuerden, las palabras que usan hoy construirán el mundo de mañana. Úsenlas con sabiduría, con compasión y sobre todo con la intención de incluir a todas las voces. Gracias por acompañarnos en este viaje por los superpoderes del lenguaje. En nuestro próximo episodio exploraremos cómo el lenguaje digital está transformando nuestra manera de relacionarnos. No se lo pierdan, hasta pronto.